Hola, yo soy Noemí Chávez y esta es la clase de Fortaleciendo Familias para un Mejor Futuro con PBSS. Bienvenidos una vez más. La semana pasada no hubo clase porque yo no me estaba sintiendo muy bien, pero lo bueno que ya ahorita estamos bien y vamos a tener la clase de esta semana. Estamos ya en las últimas partes de las últimas clases, ya pronto vamos a estar terminando estas clases. Creo que se va a tomar un break y después vamos a seguir. Después de esta clase nos va a quedar aproximadamente 2 clases más. La clase de la semana pasada y una clase más. Así que continúen a tomar la clase hasta el final. He tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes ya para hacer las consultas de uno a uno. Como saben, aún no estamos todavía mirando a clientes en persona para hacer las consultas, pero podemos hacerlo por teléfono. Así que cada semana vamos a estar en comunicación con las personas que ya refirió tu trabajadora conmigo. Si usted necesita una consulta o quiere hablar, un diálogo sobre lo que ha estado aprendiendo en la clase, solamente hablar con el personal de allí del programa. Ellos podrán poner la información para que puedan tener una cita de consulta conmigo por teléfono por ahorita. Hoy vamos a estar hablando de cultura. La cultura, ¿qué es la cultura? Y pues no vamos a estar hablando de cultura en el aspecto de aprendiendo de culturas y aprendiendo lo bonito, lo hermoso, lo todo de las culturas, ¿verdad? Sino que en esta clase vamos a estar hablando de los afectos positivos y negativos de la cultura sobre la familia, porque hay muchas creencias a veces en la cultura que hacemos tradicionalmente de manera de pensar, de conductas, diferentes cosas que puedan causar o traer un afecto negativo sobre la familia. Y hay cosas bonitas y hermosas que queremos retener porque son parte de quién hace quién somos, ¿verdad? Entonces yo quiero darles una definición porque para entender mejor qué es la cultura. La cultura es un patrón de conducta compartido en un grupo de la sociedad o un grupo de personas, o se puede decir en la familia también. Hay muchas diferentes cosas que forman una cultura o la cultura de la sociedad, y esto puede incluir comidas, lenguaje, vestimiento, herramientas, música, arte, costumbres, creencias y aún hasta la religión. La cultura también es una palabra por decir una manera de vivir, un estilo de vida, un estilo de vivir en los grupos de personas. Y puede tener que ver también mucho, como dije, en la manera que hacemos las cosas. Así que la cultura incluye todo eso, la manera que percibimos cosas. También tiene que ver con las actitudes que cada individuo tiene. Muchas de las actitudes son resultado de la cultura en la que fuimos creados. Hay muchas cosas también como en la área de nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son las cosas que valorizamos? Y tiene que ver con la cultura también, los morales, las metas que uno tiene y aún los costumbres que compartimos. Ejemplos como de tipos de cultura incluyen cosas como la música, el aprecio de la música, por ejemplo. ¿Qué clase de música se aprecia? En unas culturas se puede apreciar tipo de música de ópera, en otros se puede hacer tipo de música rockera o tipo de música ranchera, música clásica, donde se usa mucho, ¿verdad?, la orquesta, diferentes tipos de música. Según cada cultura va a tener, ¿verdad?, su aprecio por cierta clase de música, aunque también en un tiempo estudié un poco sobre esto de la música y se dice que todos los tipos de música, la mayoría son una mezcla de nuestros ancestros, de diferentes tipos de músicas que había en nuestros antepasados, y se viene, como se dice, repitiendo, ¿verdad?, junto, y se convierte en un estilo de música que es parte de nuestra cultura. También tiene que ver
con el aprecio de ciertas comidas. Por ejemplo, en unas culturas se acostumbra tal vez comidas más especias, comidas picantes y en otras no se usa para nada la comida picante, no se usa para nada el chile. Por ejemplo, en nuestra cultura todos comemos chile y hay salsas y chile de todo tipo de clases y de cultura a cultura vamos a ver diferencias. Aún en los hispanos, estaba hablando de esto, de que yo tuve una experiencia, ¿verdad?, con la cultura de los salvadoreños y aún nuestra música, nuestra comida son diferentes de Honduras, a Guatemala, a El Salvador, ¿verdad?, a los mexicanos, a los hispanos, a los chicanos, todos latinos, pero diferente cultura dentro de la cultura hispana. Y la experiencia que yo tuve, por ejemplo, fue que estábamos una vez cenando y nos dijeron que nos iban a estar sirviendo quesadillas. Y pues nosotros en los hispanos mexicanos de mi familia, nuestra cultura, estamos impuestos a la quesadilla, que viene siendo con tortilla de harina o tortilla de maíz, con queso revitido y pues la quesadilla. Y pues ese día estaba con mi hija y estábamos esperando la quesadilla que esta familia amable salvadoreña nos iban a dar. Y pues se acabó la noche y nunca llegó la quesadilla. Y al final preguntábamos, ¿y la quesadilla? Nunca hubo. Y que nos dicen, no, sí, ya comieron la quesadilla. Y nos quedamos mirándonos los unos a los otros y dijimos, no, pues yo nunca vi la quesadilla. Y lo dicen, no, pues era un pan. En los salvadoreños le llaman a la quesadilla pan, es un pan y ese pan se usa mucho con el café y es parte de la cultura, dentro de la cultura hispana, pero que es la cultura salvadoreña que acostumbran usar este pan en comer, sentarse, comer un pedazo de quesadilla y su café y me daba risa, ¿verdad? Porque dije la quesadilla del mexicano y la quesadilla del salvadoreño, dos cosas completamente diferentes. So, vemos que la cultura puede ser formada, también viene siendo parte de las costumbres y lo que acostumbramos a comer también. Y la manera que se cocina la comida también. Aún enchilada, usted puede ir de cultura, en los hispanos de cultura, ¿y cuál es la enchilada? Para unos es una cosa, para otros es otra cosa. Y vamos a mirar las diferencias de los tipos de fruta o vegetales que se usan. Y como dije, el método de cocinar también puede ser diferente de cultura a cultura. Y eso viene siendo parte de lo que va formando la cultura de cada familia. Es parte de todo eso. La cultura, ¿verdad? Tiene tanto que ver que es mucho para poder darlo todo en una clase. Pero sin embargo, ¿verdad? En esta clase me gustaría hablar un poco más en conectar o relatar y tener una plática sobre cómo en veces nuestras creencias dentro de nuestra cultura puede contribuir a las experiencias, ¿verdad?, negativas que estamos viviendo en las familias, que estamos viendo en las familias. Desde abuso físico, abuso emocional, abuso de adicciones, sustancias, aún hasta la baja autoestima. De nuevo, es una clase para tomar conciencia. Estamos tomando conciencia de todas estas diferentes cosas. Y así que tomar conciencia en cómo, examinando nuestra cultura y creencias, nuestras tradiciones, nos podrían ayudar a identificar algunas de las razones por qué nuestra familia puede terminar practicando conductas o haciendo decisiones que afectan a la familia en una manera negativa, ¿verdad? Conductas y decisiones. ¿Y cómo podemos hacer un cambio? ¿Cómo podemos introducir nuevas ideas, nuevas maneras de mirar nuestra cultura, examinarlo un poco y tomar las cosas que tal vez negativamente han afectado a la familia por causa de nuestras creencias en nuestra cultura?
Por ejemplo, voy a hablar un poco de personal de mi familia, en mi cultura. Nosotros somos hispanos de segunda generación. Yo nací aquí, pero mis padres son de México y por el lado de mi mamá, ella es de Texas. Pero también aún allí, los dos hispanos, mi padre y mi mamá, pero dos culturas diferentes en la comida y en todo. Y pude ver eso también. Pero en nuestra cultura familiar, hispanos, en nuestra cultura familiar, mi padre era músico y mi padre tocaba música y en ciertas culturas el aprecio de la música puede ser algo muy edificante para la familia. Pero en el caso de nosotros, en la cultura de nosotros, la música era parte de, y voy a usar la palabra, parte de parranda, parte de fiesta, con alcohol, con música, con todo. E incluso mi padre tocaba no solo en la quinceañera, no solo en las bodas, pero él tocaba en las barras, en los clubs, en todo tipo. Y ese enverimiento, ¿verdad? Que era parte de nuestra cultura, porque lo veíamos como normal. En ese enverimiento fue introducido cosas como el alcoholismo, el adulterio, el vicio de las drogas y muchas diferentes cosas. Entonces, esa conducta, la cultura familiar de nosotros, se puede decir, fue modelado a mis hermanos. Entonces ellos también empezaron a tener ese amor de ese ambiente musical, pero era un ambiente musical que venía también con todas las otras cosas que mencioné negativas. Entonces, ellos lo tomaron como parte de nuestra cultura normal, tomar seguido, festejar seguido, música seguido. Y eso no fue tan bueno para nuestra familia. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? A veces de nuestra propia cultura y entender que tal vez no fue algo positivo. Y en el caso mío, aprendimos a apreciar la música, pero que la música no tenía que estar conectado a ambientes de abuso de alcohol y abuso de, muchas cosas. Entonces, también hablando de las decisiones de comidas, se ha comprobado que en ciertas culturas, especialmente hablando de hispanos, afroamericanos, en estas culturas se usa mucha comidas tipo frito, usan manteca, somos muy ricos en la área de la comida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué será que nuestras culturas hispanas, nuestras culturas africanas, ¿verdad? Son los que en los estudios se comprueban que sufren más de obesidad, sobrepeso, sufren más de problemas del corazón, problemas de diabetes, de alta presión de sangre, de alto colesterol, pero es importante mirar qué estilo de vida llevamos en nuestra cultura, el área de la comida. Mucho comer, mucho festejar con comida, mucho comer comidas que tal vez no son saludables, comerlas frecuentemente. Hoy en día, todo doctor, cuando usted vaya a ver a un doctor, lo primero que le van a decir si está sobrepeso, que empiece a cortar un poco de su dieta, cosas como los carbohidratos, que vienen siendo cosas de harinas blancas, azúcar blanca. Lo primero que le van a decir es córtele para atrás a la tortilla, al pan. ¿Y qué es lo que más en nuestra cultura se acostumbra? El pan, la tortilla, exactamente las comidas que nos está diciendo los doctores que necesitamos cortar, si es posible eliminar para ser más saludables. Ahí se ve claramente una área de nuestra cultura, nuestras creencias de nuestra cultura en la área de la comida que está afectándonos. Y hablando de fortaleciendo nuestras familias para un mejor futuro, ¿verdad? Porque los niños también adaptan la cultura. Y en esa cultura vienen estas conductas negativas que después con el tiempo nos pueden hacer daño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Unas culturas, como dije, tienen más posibilidades de enfermedades a causa de la manera que su cultura se acostumbran a comer y preparar sus comidas, mientras otras culturas vemos que son más saludables y los estudios comprueban que generalmente
de generación a generación, estas culturas llevan generaciones que son más saludables. Y esto es algo que yo seguido me fijo, ¿verdad? Y pregunto. A mí me gustaba mucho ir a hacerme mis uñas con la cultura de chinos, de los asianos, muchas personas que trabajaban allí. Y yo veía que estaban muy delgaditos. Y me acuerdo que yo les preguntaba siempre, ¿y ustedes qué comen? ¿Verdad? Porque como yo he batallado en mi vida en esa área, pues yo curiosa les preguntaba y me empezaban a decían pues comemos mucho vegetal, mucho arroz blanco, y aunque el arroz blanco no es bueno, pero la manera que no es tan bueno, pero la manera que ellos lo preparan saludablemente. Pero miren la cultura hispana, friando el arroz, ¿verdad? Siempre lo friamos y con aceite y pues arroz con todos los platillos, con toda la comida. Y ellos no lo usan frecuentemente. Y hablaban del té verde, me acuerdo que me decía ella, me daba toda una dieta y toma mucho té verde, come muchas verduras, muchos caldos. Y pues es obvio que esas son comidas saludables, pero es parte de su cultura de ellos. Y podemos ver que la mayoría de las personas en su cultura eran delgados, eran saludables, viven largos años de vida. Y cambiando un poco también hablando de las creencias en la cultura, la estructura de la familia. Hay familias donde se usa mucho lo que le llamamos matriarcas, o sea que la mujer es la cabeza de la familia, la mujer en la cabeza se puede decir del tribu, la mujer mayor, ¿verdad? Es la poderosa dentro de la familia o la organización y muchas veces estas mujeres son dominantes. En estas culturas, ¿verdad? Se ve que puede ser algo positivo, puede ser que se reconoce la anciana o la mujer de experiencia, la mujer paciente, ¿verdad? Pero si han llevado esas costumbres por cultura, pero la mujer tiene, ¿verdad?, una disfunción en su manera de conductas y todo eso, puede entrar un abuso allí. Y yo cuando trabajaba en la cárcel, yo era maestra de clases de violencia doméstica y en entrevistando en veces individualmente a las personas que fueron cargados con estos actos de violencia contra mujeres, veíamos patrones en veces de personas, hombres que empezaban a testificar de que ellos tenían un problema de ser mandados por mujeres o que mujeres les hablaran muy fuerte y de allí nacía, ¿verdad? O venía el problema de que sentían algo muy negativo o mucho coraje así contra mujeres y muchos de ellos cometieron actos de abuso contra mujeres. Y cuando nos dábamos cuenta en medio de pláticas, muchos de ellos habían sufrido a las manos de una madre que fue muy dominante en sus vidas. También al opuesto, el hombre patriarca, ¿verdad? Hay culturas donde se reconoce como el hombre, él es el fuerte de la familia, él es el patriarca, él es la cabeza de la familia o la cabeza del tribu y es la persona que se considera, ¿verdad?, con todo el poder de decidir. El hombre domina y tiene una figura dominante que puede en veces llevarlo a abusar de autoridad y poder. Entonces, muchas veces podemos llegar a ver que por la cultura que se les ha enseñado según la cultura, que pues porque es hombre, porque es macho, porque él es, ¿verdad?, el que trabaja y empiezan a adaptar ideas por su cultura que la mujer, su lugar es en casa, su lugar es lavar, trapear, limpiar, cocinar y el hombre a trabajar. Entonces muchas veces el hombre no se siente por su cultura que se le ha enseñado que él tiene que ayudar en la casa o que él tiene que hacer el rol de la mujer. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Verdad? Que él piensa que ella cocina, ella limpia, ella tiene, y él se dedica a hacer las decisiones en la casa, a manejar el dinero, a controlar toda la familia, solamente porque él es el hombre, porque eso es lo que se le ha inculcado en su cultura. ¿Qué podemos hacer si eso ha llegado al grado donde el hombre va a golpear a la mujer y decir que él puede hacerlo porque él es el hombre?
¿Va a golpear a sus hijos y decir que él tiene el derecho porque él es el hombre? ¿Va a controlar todo el dinero al punto que no tiene que darle cuentas a su esposa en qué está gastando o cómo está distribuyendo, administrando el dinero nomás porque él es el hombre? ¿Va a no ayudarle a su esposa? No ayudar con los niños, a cuidar, a cambiar, a bañar, a limpiar casas, y todo, porque en la cultura a veces les dicen que eso es ser como en la cárcel daba yo esta clase y le decía a los hombres, oh, porque te dicen que ser manso es ser menso, pero recuerden que ser manso no es ser menso, es ser sabio. O son mandilones, ¿verdad? Y quién carga los pantalones. Y todo esto en veces viene haciendo algo que se adapta por causa de la según cultura. Entonces es importante ir separando y aprendiendo a decir qué realmente es cultura y qué realmente ha sido algo que adaptamos, hicimos parte de la cultura que negativamente ahora está afectando a la familia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que examinar y tenemos que aprender y tenemos que identificar y empezar a edificar y empoderarnos con una nueva cultura que va a fortalecer a la familia para un mejor futuro. Así que vamos a hablar del paso número 1. Si usted tiene que hacer notas cada semana. Yo le voy a decir que en esta semana sí le voy a dar tarea. Va a escribir el paso número 1. Define qué es lo que usted quiere o desea que sean los valores de su familia. Entonces, deje de explicarlo un poquito más. Define qué es lo que usted desea que sea los valores de su familia. ¿Cómo quiere que usted se vea la familia? Que los dos padres estén ayudando en todo, ¿verdad? Que el papá y la mamá sean parejos en las decisiones que se hacen en la casa. Que se hable con los hijos en lugar de pegarle a los hijos o darles con el cinto, como nuestra cultura ve la chancla y el cinto y esto y el otro. Prefiere desarrollar valor de comunicación con palabras. Define, paso número 1, define qué es lo que usted desea que sea los valores de su familia. Paso número 2, mire a su familia y la cultura que tiene ahorita. ¿Cómo es? Escriba 1 o 2 cosas de la cultura de su familia ahorita. ¿Cómo es? Y luego pregúntese, ¿necesito hacer cambios? ¿Necesitamos hacer cambios a nuestra creencia, a nuestras actitudes, a nuestros valores, a nuestra manera de pensar que forma nuestra cultura? O pregúntese, ¿necesito hacer cambios? Paso número 3 es identificar quién o qué le podrá ayudar a aprender nuevas maneras para hacer cambios. Puede ser un consejero, puede ser uno de los staff ahí en el programa, puede ser alguna herramienta, algún libro que usted pueda leer, libros para educarse, para ayudarse a usted mismo. Paso número 3 era identifique quién o qué podría ayudarle a hacer cambios. Paso número 4, invierta tiempo en aprender nuevas maneras de pensar. Y ahorita lo que tenemos es tiempo. Con este encierro, pues muchos no pueden salir mucho, no deben. Pues en veces decimos, pues todo el mundo anda para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero aproveche este tiempo. Si usted está en el programa ahorita y ahorita en este tiempo, como siempre digo en cada clase, use el tiempo lo mejor que pueda. Invierta tiempo en aprender nuevas maneras de pensar para cambiar conducta si es necesario, que está usted identificando que por lo que es la cultura le ha enseñado. Preguntas que también se puede hacer. ¿Por qué mi familia hace lo que hace? Escriba la pregunta y escriba, ¿por qué mi familia hace lo que hace? Y usted mismo examine con lo que ha aprendido en esta clase y empiece a apuntar. ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué piensa como piensa? Después pregunte otra pregunta. ¿Qué quiero cambiar de nuestra cultura? ¿Qué quiero? Con esta clase debería de usted ahora tener
una nueva forma de mirar su cultura y examínela y diga qué quiero cambiar. Y por último, ¿qué quiero retener? Porque cultura es hermosa, tradiciones son hermosos. Es algo bello y lindo que podemos dejar de generación a generación como nos las han pasado a nosotros. Pero es tiempo de examinar nuestra cultura y darle una limpieza, se puede decir, o un cambio, un tune-up. ¿Verdad? Hacerle algo, mirar, a identificarlo y empezar a mirar qué quiero cambiar y qué quiero retener. Y lo que vaya a retener, que sean las cosas hermosas, edificantes, que le va a ayudar a usted dejar tradiciones a sus hijos y valores a sus hijos que van a ayudarles para tener un mejor futuro. Gracias por participar en esta clase. Nos vemos la próxima semana.